Ya. Como en sus diferentes facetas, en las diferentes maneras en las que el Señor es, pues para que cuando yo sé bien cómo es la otra persona, pues como que puedo entrar en confianza para darle toda mi adoración y exaltación. Entonces avanzamos los dos primeros capítulos. Yo no sé si Alexa y Rubinsky quieran completar algo más de lo que leímos. Em, pues no sé, si quieran agregar algo más, las escucho, ¿no? Ok, entonces, Lau, perdón, te voy a mutear. Ya, ya te muteé. Entonces, vamos a hacer la dinámica leyendo eh, y mandamos la palabra a otra persona para que lea. ¿Listo? Pues como somos poquitas, entonces vamos a leer de a 2 páginas, 2 hojas, es decir, una página, y damos la palabra a quien va a leer. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla para quienes no tengan el libro. Aquí está. Todas están viendo la pantalla. Bueno, nosotros quedamos para iniciar la parte 3. Entonces, ok, aquí. Voy a iniciar entonces. El Dios creador, Génesis 1. El Dios que adoramos es Dios el creador. La creación no solamente explica el origen de las cosas, más bien nos habla de Dios, nos dice quién es y cuál es su relación con nosotros. Ahora no nos preocupa tanto en este estudio hablar del origen del mundo y de todo lo que en él hay. ¿Cómo conocer al Dios que adoramos? Si hemos de conocerle, tenemos que conocerle como creador, porque si no lo conocemos así, no lo conocemos. Si podemos concebir un Dios de una manera diferente y no como creador, sería otro Dios diferente del que conocemos y no el Dios que se nos presenta en la Biblia. Además, a Él lo tenemos que adorar como al Dios creador. La creación figura en nuestra adoración. La primera parte del Salmo 19 es prueba de ello. Le alabamos recontándole las grandezas de su destreza creativa. Vemos no solamente las cosas creadas, sino la mano de Dios y su personalidad en ellas. En este punto de nuestro estudio, volvemos la vista a las obras para conocer al Dios que las hizo y para adorarlo como se le debe adorar. Bueno, esa nota no. Razones para estudiar la creación como parte de la doctrina de Dios. La primera de varias razones para estudiar la creación como parte de la doctrina de Dios se encuentra en el hecho de que la Biblia misma hace énfasis en ella. Lo vemos en la primera oración gramatical de la Biblia y en la doctrina que enseña. La Biblia empieza con la doctrina de la creación. Dios estima tanto su acto de creación que es lo primero que pone en su libro. En su comunicación a la humanidad es lo primero que menciona. Obviamente, Dios piensa que la doctrina de la creación es importante para nosotros, ya que la Biblia fue escrita para nosotros y nos narra lo que debemos saber. En el prólogo del Evangelio de Juan y en muchos otros textos del Nuevo Testamento, Jesús, el mediador, es identificado como activo en la creación. Una segunda razón para estudiar la creación en relación con la doctrina de Dios es que siempre ha sido un elemento importante en el pensamiento y en la predicación y enseñanza de la iglesia. Los cristianos a través de la historia han hecho de esta doctrina una parte esencial de su pensamiento. La creación es un elemento esencial en una cosmovisión cristiana. El credo de los apóstoles es prueba de ello, ya que parte de su primera afirmación tiene que ver con la identificación de Dios como el creador. En tercer lugar, podemos decir que un entendimiento de la doctrina de Dios creador es esencial para entender correctamente muchas doctrinas de la Biblia. La doctrina del hombre, por ejemplo, depende de la doctrina de Dios creador. Para entender lo que el hombre es, tenemos que saber que es un ser creado.
que no emanó de Dios como una extensión de Él, sino distinto de Dios, como un ser aparte aunque creado. La doctrina de la providencia también depende de la doctrina de Dios creador. Aún nuestra doctrina de la salvación y la realidad de la cruz está relacionada con la doctrina del Dios creador. La doctrina de la vida venidera también depende del correcto entendimiento de la doctrina de Dios. Listo, entonces le doy la palabra a Lau. Tengo una pregunta. ¿Vamos a ir desglosando lo que vamos leyendo, resolviendo dudas, palabras desconocidas y demás? ¿O sigo leyendo? No, pues la vez pasada lo hicimos que vamos leyendo y si tenemos dudas hasta ahí, vamos hablando, resolviendo y cuando lo resolvamos y si no hay dudas, pues seguimos. O sea que aquí sigo. Pues sí, no sé si alguien quiera hablar algo de ahí. Pues porque yo le decía a Nana cuando se propuso este libro, pues que, o sea, a mí me parece que es un libro que nos aporta mucho doctrina, ¿sí? O sea, más allá de una relación amorosa con el Señor, nos regala es como doctrina y como información importante que a veces uno de cristiano no tiene. Y pues yo le decía a Nana que podríamos, pero pues como yo no había entrado, no sabía cómo lo estaban haciendo, o sea que podríamos como desglosar bien cada cosita, sobre todo porque es un libro que tiene palabras que de pronto uno no conoce y demás. Entonces, pues no sé qué dudas hay de esa parte o si sigo. Sí, el tema, yo también le decía a Nana que me parecía un libro que era como un poco denso y que enredaba como en lo mismo. Entonces que tocaba como estar ahí pendiente para poderle coger el hilo y seguir. Seguramente por lo que estás explicando, yo no lo he leído. Pero pues la vez pasada que leímos, digamos que surgían como pocas dudas al respecto y que digamos que hasta el momento en que leímos no habían como palabras desconocidas. Habían como dos y las desglosamos ahí en el momento, pero ya después se dio como una charla interesante frente a lo que leímos, terminando un capítulo, entonces como quedamos más el desglose de lo que ya leímos, porque por ejemplo ahorita que la creación, que el creador, que la creación, que el creador, que la creación, que el creador, entonces va como en un círculo ahí que lo va enrollando a uno, pero que uno tiene que estar atento para poder cogerle la idea. Entonces, pues síguele y ahorita que tú pares, miramos si hay otras dudas y si no, pues al final, al cierre de este 3 porque también es muy rápido. O sea, al cierre de este 3 podemos resolver o ahondar más bien en la generalidad de lo que leímos de ese capítulo. Ok, entonces dice, de la misma manera, una cuarta razón para estudiar la doctrina bíblica de la creación es que nos ayuda a distinguir el cristianismo de otras religiones y filosofías. Otra manera para decir lo mismo, pero con más énfasis, es que esta doctrina, la del Dios creador, nos ayuda a distinguir al Dios verdadero de los otros dioses. Algunas personas pudieran pensar que hay cierta semejanza entre el budismo, el hinduismo o el cristianismo, pero al considerar la doctrina del Dios creador, sabrán que la semejanza que piensan observar es un engaño. La doctrina del Dios creador es, en gran parte, lo que hace al cristianismo ser lo que es uno de sus aspectos mayores. Una quinta razón para estudiar la creación en relación con el estudio de la naturaleza de Dios es que esta doctrina nos ayuda a entender la correcta relación entre el cristianismo y las ciencias, sobre todo las ciencias naturales. El mundo incrédulo ha puesto como artículo de fe de su conocimiento las distintas hipótesis y teorías de la evolución. El cristianismo ha resistido esto, insistiendo que no hay procesos independientes de Dios que pudieran ser igualmente absolutos con él. Siguiente. Amiga, ¿estás? Andrea se fue. Nos abandonó. Espérenme que yo lo tengo acá. Página que. Ah, volvió. Resucitó. El cristianismo más bien insiste en que toda la naturaleza es creación de Dios, obedece sus leyes y cumple con sus propósitos. No nos corresponde a nosotros determinar aquí cuál es la mejor expresión de la relación de las doctrinas de la Biblia y la ciencia.
pero sí nos conviene notar que la doctrina de Dios creador tiene mucho que ver con ella. Un profundo estudio de esta doctrina, en sexto lugar, promoverá una unidad cristiana en el desarrollo de una cosmovisión cristiana. Un estudio cuidadoso de lo que la Biblia enseña sobre la creación nos unificaría en un solo enfoque para presentar una filosofía cristiana al mundo. Algunas de las disputas internas del cristianismo tienen que ver con puntos de vista que toman la materia como absoluta y coeterna con Dios. Los cristianos que no han estudiado la doctrina del Dios creador fácilmente se dejan llevar por algunos enfoques materialistas y se ponen en contradicción como cristianos, con otros cristianos. Conocer al Dios único y verdadero como el Dios creador protegerá al creyente contra estos conceptos y promoverá unidad entre los cristianos. El conocimiento de Dios, o sea, conocerle tal como se ha revelado a nosotros, es un elemento importante en la unidad cristiana. Si no tenemos la conciencia de conocerle como el Dios creador, los puntos de divergencia entre los cristianos pueden ser numerosos. ¿Para que otra chica lea? Sigue. Elementos de la doctrina del Dios creador. Tenemos que iniciar nuestro estudio de Dios creador notando que Él es la fuente única y absoluta de todo lo que existe. Si no fuera por el uso del término nada en la filosofía actual, es que se habla de la nada como si fuese algo. Pudiéramos decir que Dios creó todo de la nada. Pero hoy en día comunicamos mejor si evitamos la palabra nada. Decimos entonces que Dios hizo todo sin que hubiera alguna otra cosa preexistente. Dios no necesitó materia ni materiales para hacer al mundo, ni necesitó una idea previa, pues la misma idea del universo es el mundo. La obra creadora de Dios es directa e inmediata. Dios no necesitó instrumentos ni colaboradores, ni le fue necesario el tiempo para hacerlo, ya que el tiempo es una dimensión de la creación y no puede ser previo a la creación. El tiempo existe como un aspecto de lo creado y es en sí creado. Al crear, Dios llamó a existir lo que no existía. Su palabra poderosa, la Biblia usa las dos expresiones, palabra de su poder y poder de su palabra, fue el único medio. No modeló meramente ni adaptó algo que ya existía, más bien hizo existir la existencia. La palabra hebrea bara, crear, se usa en el Antiguo Testamento alrededor de 50 veces, pero nunca se emplea en relación a una actividad del hombre. Se refiere a la actividad de la que únicamente Dios es capaz, crear o causar existencia. La palabra griega kitso tiene usos y acepciones iguales. El diccionario, ¿sigue? El diccionario la define como el acto básico intelectual y volitivo por lo cual algo llega a existir. La doctrina que afirmamos aquí, tanto como la expresión que usamos, vienen del Nuevo Testamento en Romanos 4:17. Leemos que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama a las cosas que no son para que sean. Llama a la existencia a lo que no existe. La expresión clásica de esta doctrina es la creación ex nihilo. Aunque sin lugar a dudas la doctrina de Dios creador es suficiente para explicar la existencia de todo el mundo, este no es el aspecto más importante de la doctrina. No solamente el mundo es creado por Dios, más aún está constante y permanente relacionado con Dios por virtud de su creación. La doctrina de Dios creador es más que una relación, es una explicación. Al confesar esta doctrina nos confesamos criaturas suyas y afirmamos a la vez que todo lo que hay es de Él. Hablando de Dios, decimos entonces que Él es dueño de todo. La creación es obra de Dios Trino. Un gran número de textos, especialmente en el Antiguo Testamento, alude a Dios como el creador, más bien que al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también, especialmente en el Nuevo Testamento, hablamos que cada una de las tres personas de la Trinidad estuvieron activas en la creación. Nótese, por ejemplo, la claridad con que el Hijo es presentado como creador en Juan 1:3, 1 Corintios 8:6 y Hebreos 1 del 2 al 10. El Espíritu Santo es presentado como creador en Génesis 1:2. Job 26:13, 33:4, Salmo 104:30 e Isaías 40, del 12 al 13. Si adoramos al Dios Trino, tenemos que adorar a Dios como creador. Si adoramos a Dios creador, lo adoramos como Trino. Sí, Dios desde luego no tenía ninguna obligación de crear, pero lo hizo por sus propias razones. Tuvo un propósito en llevar a existir. Lau, pero sabes que ahí ya deberíamos leer esas citas que están cuando habla de la Trinidad. Sí, porque esas son muy importantes. Sí, además que pues esta ya es una parte que uno no tiene en cuenta. Por ejemplo, uno dice la creación y uno habla solamente
pues de Dios que creó todo, pero no tiene en cuenta la Trinidad, o por lo menos yo no lo había visto así. O sea, Entonces, crece con el concepto de que Jesús y el Espíritu Santo llegaron en el Nuevo Testamento y antes no existían o algo así. exacto. Entonces, pues no sé, Lau, di quién busca las citas y las buscamos para leerlas. Listo. Entonces, la primera, bueno, entonces ahí empieza como a hablar de en cuáles citas aparece y el Hijo como creador y en cuáles aparece el Espíritu Santo. Entonces arranquemos con las del Hijo, que la primera de ellas es Juan 1:3. Juan 1:3, si quieres lo buscas, Alexa. La Chelita que busque 1 Corintios 8:6. Y Ruby que busque Hebreos 1 del 2 al 10. Esas son las 3 citas en las que se menciona a Jesús como creador. ¿La leo? Sí, dale. Juan 1:3. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Ahí está hablando de Jesús, ¿no? Ese primer capítulo de Juan habla de que Jesús existía desde el principio. Ajá. Exacto. Entonces, cuando dice Él, se está refiriendo a Jesús. Listo, esa es la primera. Luego, 1 Corintios, Chelo. Dice, 1 Corintios 8:6 dice, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Ahí también habla de la palabra que usó Juan, de por medio de. Como que todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1 del 2 al 10, Rubén. Dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio a su superior al nombre de ellos. El Hijo es superior a los ángeles, pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que dijo a Jesús. Tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Dios también dijo, yo seré su Padre y él será mi Hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo, que lo adoren todos los ángeles de Dios, pero con respeto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero el Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tú, Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Listo, ese también, creo que ahí está súper claro que mencionas que Jesús desde el principio estuvo también en la creación. Digamos que a veces, o bueno, a mí me pasó por mucho tiempo como que uno cae en el error de que como en el Antiguo Testamento no aparece Jesús nombrado con ese nombre, ya después vamos a ver más adelante que obvio Jesús está presente en el Antiguo Testamento, pero
como el Hijo de Dios con el nombre Jesús no aparece, entonces se interpreta o se entiende que Jesús no apareció en la historia a mitad de camino y ya, antes no pasaba nada. Y con eso también se ha argumentado en muchas ¿cómo se llama? Sectas, que Jesús no es completamente Dios, sino como que llegó y vino a hacer una tarea que Dios le mandó como su hijo, pero no es 100% Dios y se argumentan de eso, pero creo que estos versículos son la base para argumentar que Él es 100% Dios y que estuvo presente en la creación. Entonces ahora miremos los del Espíritu Santo. Entonces si quieres, Adri Bonilla, si estás por ahí, puedes leer Génesis 1:2. Alex, puedes leer Job 26:13 y ya que estás ahí en Job, lees Job 33:4. Andy, puedes leer Salmo 104:30. Salmo 104:30. ¿Y quién me queda? Anita. Y Anita, tú puedes leer Isaías 40:12 y 13. Entonces, aquí vamos a hablar del Espíritu Santo. Arranca Génesis 1:2. Génesis 1:2. Ajá. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Si quieres hasta ahí, mi Adri. Ahí en esa partecita al principio que leíste es donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas o sobre la faz de las aguas. Entonces ese es uno de los principales argumentos de que el Espíritu de Dios estaba presente en el acto de la creación. Leamos Job 26:13. Ali. Dice, su espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó a las serpientes deslizante. ¿Y 33:4? 33:4. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Súper. Ay, esperen que está china, esa gata me está sacando las medias. No, señora, córrete. No. Ella abre el cajón sola y saca mis medias. Horror. Ese está también muy claro. Entonces, los dos versículos, ese que dice que el Espíritu de Dios me ha creado, me parece tan bonito. Entonces, ahí vayan tomando notica o subrayando, bueno, como quieran. Porque esos son los versículos que nos van a servir de argumento cuando de pronto estamos hablando con alguien que diga lo contrario o cuando, no sé, en muchas situaciones de la vida en donde tengamos problemas de identidad o lo que sea, cuando uno ve que el Espíritu Santo me creó, o sea, como que todo esto siento que alimenta mucho nuestra fe. Que no pulga, no. Vamos a leer Salmo 104:30. ¿Quién lo tiene, Bellas? Andy, lo tiene Andy. Andy, dale, querida, ¿estás? Ya, regálame, es que tengo el internet un tantico intenso hoy, pero pues ya. No, si no prendo cámara hoy es por eso, es que el internet está... Me hace el favor, respeta al niño, ¿sí? Está un poquito enchuquizado el internet, no me dejaba prender el micrófono. Bueno. O sea, me estaban recordando que me falta pagarlo. Pague. Sí. Bueno, dice, esta es la nueva traducción viviente y dice lo siguiente, Salmos 4:30. 104, ¿sí? Sí, 104:30, perdón. Sí. Cuando le das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Entonces, dice allí cuando le das tu aliento. Y cuando la Biblia habla de aliento, pues en su mayoría se refiere al Espíritu Santo.
y porque pues Espíritu de Dios. estaba buscando como que es aliento y pues voy a a la traducción del lenguaje actual y a la Reina Valera y pues se refiere al Espíritu Santo. Correcto, es verdad, Andy. Súper. Sí, porque no entendía, perdón. Gracias. Está chévere, gracias. Isaías 40, 12 y 13. Anita, creo. Sí, lo tengo yo. Dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Estos pasajes a mí me parece, y ya te doy la palabra, André, es que la parte que sigue después de los pasajes dice que si vamos a adorar a Dios, lo tenemos que adorar como Dios creador. Y si lo adoramos como Dios creador, lo tenemos que adorar como Dios trino. Y de lo que yo he aprendido en la universidad es que nos insisten mucho en la importancia de que cuando nosotros adoremos a Dios, lo adoremos como un Dios trino, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me parece que por años yo caí de pronto mucho en sentir que estaba hablando con Dios y ya, como que era Dios ya, o sea, no lograba, sé que este es un tema complejo, pero como que no lograba abrir mis ojos a entender que es un Dios trino, son tres personas que cada uno cumple con una función con respecto a nosotros, y me gusta que cuando ahí dice que si lo vamos a adorar, y pues evidentemente nosotras todas lo queremos adorar, tenemos que adorarlo como Dios, como creador, y si lo adoramos así también tenemos que adorarlo como Dios trino. Entonces siento que estos textos nos aportan como riqueza a nuestra fe para que nosotros como que aprendamos a adorar a Dios de esa forma, aprendamos a adorar a su espíritu con todas sus facetas, su personalidad, la forma de trabajar en nosotros, pero también sepamos adorar al Hijo con su trabajo redentor, con su corazón de amor, y al Padre con su dominio, con su poder, etcétera, etcétera. André. Sí, gracias, Lau. Además que pues estos versículos nos permiten aclarar cosas que seguramente ya hemos leído, pero que obviamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Génesis 1. ¿Cuántas veces no hemos leído Génesis 1? Y como que leyendo no somos conscientes de que es el Espíritu Santo al que se refiere, ¿sí? Y pues como que pasamos por alto que sí sean las tres personas las que estuvieron ahí en el momento de la creación. Entonces eso me parece importante. Acá está. Eso me parece importante porque pues nos permite como creyentes ampliar un poco más nuestra visión. Entonces esa parte me gustó. Bueno, entonces sigamos. La Ukedón tuvo un propósito en llevar a existir todas las cosas. Y pues entonces de ahí en adelante, ¿a quién le das la palabra, Lau? Yo creo que, espérame, sí, ya. Anita, ¿estás ahí, Ani? Anita. Sí, aquí estoy. Entonces, Anita, lees bueno. Es que ahí terminamos el 3. ¿Viste, Lau, que eso es súper rápido? Entonces terminas el 3 y ahí hacemos una pausa como por si queremos hablar. Pero pues la idea, recuerden, es que todas participen y luego ahí ya das la palabra o tú sigues en el 4, Anita. Dale. Como quieras, bueno. Y lo que es más, nos lo reveló. La creación cumple con ese propósito. La única manera de conocer la verdadera naturaleza de la realidad es saber el propósito por el cual fue creada. De la misma manera que conocemos las cosas, ligándolas con su propósito, aunque sean los cubiertos de la mesa, logramos un entendimiento de la creación si tenemos una idea de su propósito. La creación de Dios llegó a existir para la gloria de Dios. Ella en su totalidad glorifica a Dios cumpliendo con su voluntad. Aún las criaturas rebeldes a la larga tendrán que cumplir con los propósitos de Dios y de esta manera glorificar a Dios. Toda la creación glorifica a Dios cumpliendo con su voluntad, aunque algunas de sus criaturas lo hagan en contra de su propia voluntad. O, mejor dicho, a pesar de su propia voluntad, los ángeles caídos, por ejemplo. La historia de Jonás es ejemplo de esta verdad. Todo contribuyó a la predicación del evangelio en Nínive, los marineros, la tormenta, la nave, el gran pez y aún a la larga Jonás. A pesar de sí mismo, vemos aquí que la providencia como doctrina
está muy relacionada con la doctrina de Dios creador e implícita en ella. Los propósitos de la creación y su realización explican la providencia de Dios. Cada parte de la creación de Dios cumple con su voluntad de acuerdo con la naturaleza creada. La creación... ¿Qué se me hizo, André? Perdí. Es que te la subí. Espérate, te la resalto acá. La creación inanimada. Aquí, mírala, La mírala. creación inanimada cumple con la voluntad de Dios, me puse roja, y la glorifica automática o mecánicamente. El mundo animado lo hace por instinto, respondiendo a los impulsos y respuestas de la naturaleza. Solo los ángeles y seres humanos pueden cooperar voluntariamente, obedeciendo la expresa voluntad de Dios para glorificarlo en forma consciente. Es el que puede glorificar más plenamente. El ser humano tiene la obligación de estudiar la creación, entenderla y manejarla en sus intentos de glorificar a Dios como una expresión de realizar el propósito por el cual fue creado. Ver a Dios en su creación y adorarle, alabándole por medio de ella, es el deber de toda criatura creada a la imagen de Él. Listo, muchas gracias. Bueno, esta parte, digamos que es interesante porque nos recuerda pues nuestra labor como creación de Dios y es alabarle, ¿sí? Porque hacemos parte de lo que Él creó y como todo lo que sucede obedece a la providencia del Señor y a que nada se escapa de sus manos por más caótico que sea. Finalmente, el ejemplo que ponen ahí de la historia de Jonás parecía ser supremamente caótica, pues imagínese usted resultar en la panza de una ballena. Es una cosa como que no cabe en la mente de nadie, pero por más caótica que fue, el propósito del Señor se cumplió, su providencia estuvo allí y finalmente la ballena también terminó obedeciendo al Señor. Se cumplió el propósito sobre la vida de Jonás, pero también que se predicara el evangelio. Entonces, como que esto nos permite recordar o pensar en que no importa qué estemos sucediendo, y creo que muchas de las de las que estamos acá hemos hablado o testificado de cómo la providencia del Señor la hemos visto en nuestras vidas, ¿cierto? La hemos visto en diferentes situaciones, pero pues como que a veces como que solo se recuerda en ese momento, pero es necesario estarlo recordando. Y yo pienso que cuando nos recordamos eso, eh, obligaremos, por decirlo de alguna manera, nuestra alma a alabar y adorar más al Señor, porque no olvidamos su providencia ni lo que hemos hecho. No sé quién más quiera participar ahí, no veo manos levantadas, pero no sé quién más quiera participar. Pregunta, André. Señora. O sea que todo lo que pasa, sin importar sea bueno o sea malo, cumple con la voluntad de Dios. Claramente. Todo lo que pasa es el propósito y la providencia del Señor, sin importar que sea, ¿sí? Porque recuerda que el Señor nos creó y toda nuestra historia ya está escrita y está contada por Él, ¿sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé, dentro de mi historia, de repente, digo yo, eso lo hemos tertuliado aquí con mi esposo, aparecía Saulo en mi historia, pero seguramente había otro camino y que también aparecía en esa historia. Lo que pasa es que la providencia del Señor me permitió encontrarme con Él y pues tener un camino acertado en lo que hasta ahora llevamos o por lo menos haberlo conocido un poco más en nuestra relación como novios, como esposos y demás. Seguramente hay otra historia. Yo les pongo el ejemplo. Yo en estos viajes que hice donde mi mamá, pues me quedé donde mi papá, ¿no? Porque mi mamá pues estaba en el hospital y su esposo pues para mí era una persona desconocida. Digamos que yo conocí físicamente a Marcelo hasta diciembre que viajé. Entonces, la hija mayor de la esposa de mi papá le dice a mi papá, pa. Entonces yo sentí como un escozor en todo mi ser, pues porque yo soy la única mujer
hija de mi papá, hija de sus, iba a decir de sus entrañas. Pensé que iba a decir otra cosa, oiga, grosera. No, sí, todas nos fuimos por el mismo lado. Pensaron que iba a decir de sus testículos. Bueno, Yo no pensé que iba a decir de sus testículos, pensé que iba a decir de Ay, sus no, yo no pelotas. digo esa palabra, mamita. yo pensé, Dios el linaje de su mío. espermatozoide, ok, entendido. Bueno, dejémoslo de sus entrañas. No, ay, Mario, estoy ocupada. Yo ya me había despedido a tu tía. No hay nadie más, a un muñeco. Perdón, mi hijo está aquí vacunando contra el COVID. Ay, Laura, no me hagas esa cara, mamita, porque entonces, ¿cómo hablo si me pongo a atenderle a la vacuna? Y entonces, además ya vino acá y me enterró un chuzo, mamita, que me puso la vacuna del COVID, según él. Entonces, bueno, entonces mi papá siempre me dijo que yo era el mejor dicho, el amor de su vida, por ser la única hija, bla, 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 bla. Y entonces cuando yo la escucho a ella que, hola, pa, y yo, ay, oígala. Entonces, bueno, yo como que me puse a meditar, entonces yo dije, Señor, tu propósito sería que mi papá dejara a sus 3 hijos y se fuera a llenar el vacío que tenía esa muchacha. Entonces, bueno, yo como que dije, bueno, pues si es así, qué vaina tan loca. Entonces yo llegué acá y pues yo le conté a Saulo cómo me había sentido. Entonces yo le dije, querido maestro de la ley, desenróllame esta pita. Entonces yo le dije, ¿cómo puede el Señor permitir que mi papá abandone a sus hijos? No, mentiras, ¿cómo puede el Señor permitir? No, o sea, si se supone que todo está dentro de la providencia, el propósito de Dios, ¿eso por qué pasó? Entonces él me decía, no significa que tu papá los tuviese que abandonar a ustedes y que ustedes hubieran tenido que sufrir todo lo que sufrieron para que la otra fuese feliz. Seguramente el propósito de esto era que Andrés se volviera alcohólico, resultado de ser alcohólico terminara quemado en un bar, resultado de estar quemado en un bar, que conociera al Señor y volviera su vida a Jesús, ¿sí? Entonces, claro, se desenrolla la pita y uno dice, encontramos un propósito, que Andrés conociera al Señor, pues porque Andrés se volvió alcohólico cuando mi papá se fue de la casa. Entonces yo como que, bueno, ahí leímos algunas cosas, estudiamos y pues entendí que era el propósito del Señor, cada cosa que pasara así, uno lo vea caótico en el momento, ¿sí? Entonces yo no puedo pretender decir, esto que estoy viviendo significa que es por tal cosa y el propósito es este. No, porque no todas las veces es eso. Detrás de todo eso, el Señor tiene algo. ¿Qué es? No sé, pero todo está bajo su propósito y conforme a lo que estamos leyendo y que se acaba de exponer ahí con la historia de Jonás, no importa qué pase ni qué tan caótico sea, somos su creación y a él nos debemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con lo de mi mami, no sé cuál sea el propósito de esto. Hasta ahora, uno podría decir, no vislumbro un propósito como así palpable a todos, pero seguramente mi mamá se ha enamorado más del Señor. Seguramente Marcelo en su intimidad, Marcelo es el esposo de mi mamá, seguramente Marcelo en su intimidad puede estar un poco más sensible al propósito del Señor. O puede ser que yo haya restaurado la relación con la esposa de mi papá, o puede ser que mi papá y que mi mamá y ella se hayan pedido perdón. Yo no sé, pero todo tiene un propósito por más terrible que sea la situación. No sé si me hice explicar, Anita. Sí, Me hice entender, más bien. sí, señora. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es alabar al Señor, porque tarde que temprano, no importa lo que se esté viviendo, su propósito se cumplirá en nosotros. Y dura cosa es entender la voluntad del Señor y las cosas que Él planea. Pero cuando uno descansa en sus manos y en sus brazos, seguramente algo pasará. Yo quería contarles algo
Yo no sé si ustedes conocen a Ángela Hernández o la siguen. Es una muchacha cristiana, era concejal, bueno, yo no sé, algo relacionado ahí. Yo la empecé a seguir porque por ella empezamos a molestar a mi amiga Angélica, entonces decíamos diputada, bueno. El caso es que ella es muy joven. Yo ni sé cuántos años tiene, pero ella es joven. Y entonces yo creo que ella es menor que yo. Y ella resulta que se enfermó de cáncer y le dio cáncer de mama. Resultado de eso le amputaron su seno. Entonces ella pues ha mostrado todo el proceso, ella hace lives, ella va contando. No sé si ustedes la sigan o no. Esperen, yo dejo de compartir pantalla porque necesito verlas si tienen cámaras prendidas o no. Y entonces Bueno, como te resulta dije, que... mi cámara está apagada porque es que si prendo el uno no funciona el otro, entonces ahí me perdono. Tranquila. Y entonces resulta que, bueno, le amputaron su seno, una vaina así terrible, ella resultó calva, todas las quimio, bueno, y como que iban grabando, entonces estamos en la quimio número tal y acabamos. El caso es que ella lo superó, salió del hospital con su esposo muy felices, ella tiene un niño como de 2 años o 3 años. Entonces a veces les llevaban el niño a la clínica, que la visitara, bueno. Y ya a partir de eso, entonces ya empezó como a empoderarse un poco más, entonces así puso una oficina, apoyaba a unas mujeres con cáncer, etcétera, etcétera. Y de un día para otro ella dejó de salir y de repente, pum, otra vez un live en la clínica. Resulta que ella dice que se le empezaron a dormir las manos, se le empezaron a dormir las piernas, se le empezó a dormir la vagina, se le empezó a dormir la cola. Resultado de eso, ella no podía caminar. Se la llevaron al hospital. De hecho, salió por ahí por redes porque la EPS no quería responderle a un examen que ya se tenía que hacer. Esa historia me tiene como choqueada, o sea, como que yo digo, ay, Dios mío, somos nada, de verdad. O sea, en cualquier momento así, de repente irían Ana y toda nuestra historia se vuelca. Y entonces ella, así la mostraron, decía, para mí es terrible, bueno, me recordó cosas de mi mami, entonces decía, tengo que usar pañal, nadie sabe qué le pasa a mi cuerpo, están haciendo estudios, es imposible. Bueno, o sea, una cosa horrible. Entonces ella salió del hospital y cuando hace como 2 semanas, otra vez en el hospital. Le están haciendo exámenes y antier subieron un video. Ay, bueno, y resulta que ella en estos días el esposo cumplió años. El esposo, o sea, un man así, mejor dicho, súper entregado a ella, va a la visita, está con ella, hacen videos de lo que pasa con su hijo, bueno, horrible. Em, y entonces, pero antes de eso, la mostraron y la vieja así con la cara toda torcida y el ojo así, no, o sea, en serio, como que uno dice, Dios mío. Entonces le empezó a dar una parálisis. No, o sea, una historia muy triste. El caso es que, y el esposo cumplió años y él llegó y ella como que está en cuidados intermedios, bueno, no sé. Y el caso es que ella así acostada, súper llevada, dormía con una mano en medicamentos, pero le había decorado con bombas la habitación de ella y yo no sé cómo haría, pero tenía un ponqué. Entonces él hace el video y dice, mi reina y no sé qué, y tan linda. Entonces le dice, hola, mi amor, y ella se levanta, ay, tu cumpleaños. No, una historia muy triste, chicas. O sea, que en serio uno dice, Dios mío, nos quedamos por unas bobadas. Y entonces le hicieron unos estudios, le estudiaron como cosas de, se me olvidó, bueno, de la espalda. Ella dice que producto de eso tiene como una herida así de grande de la médula. Y efectivamente salieron unas células cancerígenas en la médula. Entonces ella dice, necesitamos un milagro, oren por un milagro. Entonces yo leo algunos de los comentarios porque ella la sigue demasiada gente y son 2.000, 3.000, pero la gente dice en el nombre de Jesús y va a haber sanidad, y va a haber sanidad, y va a haber sanidad. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, Julio Melgar, Mapis, o sea, tantas personas que yo digo lo que hemos hablado, o sea, como por qué debo ordenar al Señor que sane
si en su providencia está todo lo que Ángela, casi esa muchacha que les estoy contando, está viviendo, ¿sí? Que no lo concibo en mi mente y que me parece duro. Y yo digo, Dios mío, pobrecita, o sea, ella verse tan deteriorada, ya no tiene un seno, ya no puede caminar, sigue sintiendo el adormecimiento en su vagina, en la cola, en las piernas, ahora se le está torciendo la cara. Entonces, tiene que estar lejos de su hijo. Bueno, es una situación tan compleja, pero ella nunca se queja, ella siempre sale, pues yo supongo que tendrá momentos, obvio, de llorar y demás. Pero yo en estos días oraba al Señor por ella y yo le decía, Señor, o sea, que ella pueda entender tu propósito. Claro, todos quisiéramos que ella se sanara, cuanto más su esposo, su hijo, o sea, yo digo, es un niño tan chiquito. Yo siempre he dicho que una de las cosas durísimas que me parece que existen en la vida es tener una vida sin mamá. Me parece es una cosa loca. Yo viví 2 años lejos de mi mami, fueron mis peores años. Tengo los recuerdos de eso en mi mente así vivitos de todo. Em, entonces yo digo, pero si ella hoy partiera, yo sé que el Señor tiene eso bajo control, ¿sí? Y si ella hoy se sana, pues también el Señor tiene eso bajo control. Entonces es una cosa difícil de entender, pero todo lo que pasa en nuestras vidas, en su propósito está, en su historia para nosotros está, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos su creación, porque Él así nos diseñó, porque lo que vivimos hace parte de lo que Él planeó. ¿Y por qué digo eso? Porque solo el Señor sabe cuándo nos vamos a morir. Y solo el Señor sabe, bueno, tantas cosas que si leemos en la Biblia, como que lo llevan a uno a decir de verdad, o sea, Dios está en medio del asunto. eh, y su providencia para con nosotros sobre todas las cosas. Entonces, quería compartirles esto hablando del propósito y demás, porque, porque aunque son cosas que son difíciles de entender, pues el Señor algo hará en ella o incluso en aquellos que leemos sus historias, ¿sí? Entonces, no es fácil desenredar la pita, como yo les decía ahorita, pero seguro, si uno se sienta a hacerle, algo encontrará y uno dice, para eso lo quería el Señor. Tanta bulla y tanta vaina para eso, pues sí, porque así es el Señor con nosotros. Él hace lo que sea para con sus cuerdas de amor atraernos a nuestras vidas, que nuestras vidas sean atraídas a Él y que podamos tener una relación con Él. Entonces, por eso les quería contar esa breve historia. Y no sé si alguien más quiera decir otra cosa con respecto a lo que estábamos leyendo. Una cosa nomás es que yo que ya leí una historia de una chica que tiene 29 años, 30 con el esposo, y es lo mismo, ¿no? Hace un mes le descubrieron al esposo una cosa ahí en el estómago y a los 2 días se murió. Entonces ella como que contaba lo terrible que está haciendo ese duelo para ella. Pero algo que acaba de decir André que me parece para respetar, es que André dice, solo Dios sabe lo que también quiere hacer a través de los que la vemos. Y a mí, verla a ella me ha llevado a respetar y amar más a Juli. O sea, como que ver reflejado lo que puede pasarle y, y que ya no lo tiene, me ha hecho lo que dijo André, ver que a veces nos quejamos por tantas cosas y yo estaba siendo tan desagradecida con el hombre que Dios me ha regalado, entonces a veces también siento que la providencia de Dios implica a la persona que está siendo directamente tratada, pero que también tiene un rango de trabajo en muchas otras personas y por uno más, ahí sí como dice, Dios puede hacer miles de cosas. En la universidad siempre cuando hablamos de estos temas, nos recalcan que no nos esmeremos tanto por entender realmente cómo funciona, sino que lo comprendamos en nuestra mente. Como que sepamos que Dios, porque es que una parte del texto que me gusta dice, bueno, Andrés, es que hay una partecita donde decía que dice la creación inanimada o la animada, que son las animales, la naturaleza, cumple y glorifica a Dios y lo hace por instinto porque responde a sus impulsos, los que tiene por naturaleza. Pero solo los ángeles y los seres humanos pueden cooperar voluntariamente obedeciendo obedeciendo la voluntad de Dios conscientemente. O sea, que significa que somos los únicos que podemos decidir obedecerlo o no, decidir glorificarlo o no. La creación lo hace
porque es su instinto hacerlo. Entonces ahí ya entra el tema del libre albedrío, de la voluntad de Dios, de que Dios es soberano, inmanente y nada le quita poder, pero que el ser humano toma decisiones. Entonces cuando se entran en temas de ese tipo, pues siempre como que llegábamos a la conclusión de comprendamos que eso pasa, pero no intentemos entenderlo porque la doctrina de Dios mismo jamás la vamos a poder entender porque nosotros somos humanos llenos de pecado y estamos en otra esfera espiritual diferente a la esfera del Señor. Jamás vamos a llegar a entender lo que Él es realmente, pero sí se nos pide comprenderlo y con eso que logremos comprender, adorarlo. Es como el resultado, pues porque cuando uno entra en el trabajo de tratar de entender cosas como estas o cosas como la Trinidad, pues fácilmente puede hasta ver afectada su fe por ese esfuerzo de tratar de entender, ¿sí? O lo que dice André, no todo lo que nos pasa tenemos que encontrarle una explicación lógica y humana porque pueda que muramos sin entender por qué nos pasó o que veamos morir a alguien a quien amamos y que esa persona jamás haya entendido por qué pues por qué pasó. Entonces creo que también ya llega un punto hasta donde la mente del ser humano puede llegar y de ahí para allá ya nos toca como entender que eso hace parte de los misterios del Señor y que nuestra tarea es adorar. Era eso. Sí, gracias. Otra cosa es que, por ejemplo, a mí, yo creo que el Señor me ha ayudado a hacerme la tarea más fácil diciendo eso, o sea, no sé por qué sea, pero sé que nada se escapa de tus manos. Em, que creo firmemente en que lo que permites es así, lo planeaste y entonces ahí descansaré, ¿sí? Em, aunque no sea lo que yo quiera ni lo que yo persigo, pero algo Él tendrá ahí. Entonces, cuando el Señor me ha enseñado a orar así, pues creo que hay más descanso y pues no me estreso pensando en por qué tiene que ser así, por qué no, sino que yo digo, ok, Señor, tú dirás, tú harás y yo obedezco y descanso. Y ya, entonces si nadie más va a hablar, síguele Anita con la 4. Cuatro dice, atributo algo que se conoce de Dios. Lectura bíblica, Salmos 135 y 45. Si conocemos a Dios y sabemos algo acerca de Él, necesariamente tenemos que expresar lo que sabemos, es decir, hacer alguna afirmación sobre la naturaleza de Dios. El conocimiento no es conocimiento si no sabemos lo que conocemos. Si sabemos lo que conocemos, entonces lo podemos expresar, por lo menos a nosotros mismos. Aún la reflexión interior se lleva a cabo por medio de afirmaciones que hacemos y entendemos. La adoración, como todo lenguaje de amor, consiste en gran parte en repetir en tono de alabanza las características de las personas que amamos. Los novios se alaban hablando de los ojos, de la sonrisa, del cabello, etc. Todas estas cosas son características que distinguen a la persona, pero es necesario que las características sean verdaderas. Si el novio dice que adora los ojos azules de su novia y ella le aclara que son pardos y lo son, la impresión dejada no es positiva. Si ella alaba su dulce voz de tenor y él la corrige diciendo que canta bajo, la comunicación pierde profundidad. La Biblia usa la metáfora de los novios para ilustrar nuestra relación con Dios, y esto implica que el lenguaje de la adoración es como el lenguaje de los novios. Cuando adoramos a Dios, le alabamos por quien es Él, como se expresa en sus atributos y por lo que hace. Esto lo vemos en los Salmos. Dale la palabra a alguien, por favor. Listo, ya miramos. Sería, no sé, Adri Bonilla. Señora, Para que continúes leyendo. El Dios que adoramos. espérame. ¿En cuál? ¿En cuál? En ¿Ahí? compartir pantalla, sí. Ahí donde te estoy señalando, vamos. Listo, voy. Si vamos a adorar Dios,
Ay, espérate. Ah, sí, sí, lo puedo agrandar. Si vamos a adorar a Dios y a alabarlo como parte del culto que le rendimos y como expresión de nuestra relación con Él, es necesario. Adri, te muteaste. Adri. Adri, no te escuchamos. Aló, aló, Ya, aló. volvió. Perdón, me entró una llamada. Entonces, un atributo es algo que se conoce de Dios, algo que podemos afirmar acerca de la naturaleza de Dios. Es algo que podemos sostener como verdadero acerca de Dios. Igual que el novio, tenemos que tener mucho cuidado de que lo que decimos sea verdadero. Si afirmamos algo como la verdad sobre Dios y lo alabamos por ello, nos conviene que de veras sea cierto. Además de su importancia para conocer a Dios y para rendirle culto, el conocimiento de Dios es indispensable para comunicar a nuestros prójimos la verdad sobre Dios en nuestros esfuerzos evangelísticos. El estudio de los atributos de Dios, lejos de ser pesado, aburrido, es para el creyente un ejercicio espiritual de intenso placer y solemne gozo. El poder decir con alguna certeza cómo es Dios, entendiendo lo que afirmamos, llena el corazón del cristianismo de un profundo contentamiento. Sería difícil pensar en un ejercicio de más deleite para el alma redimida. Es aún más deleitoso que meditar en sus características. He aquí algo de la importancia del libro Cantar de los Cantares. Aunque no sea necesario, nos puede ser útil volver a la definición que hemos dado de la palabra atributo. No empleamos esta palabra en su sentido filosófico ni aún en el sentido estricto de la teología. Le empleamos aquí para referirnos a todo lo que se puede afirmar de Dios. En este estudio, un atributo de Dios es todo lo que Dios ha revelado en su palabra como características verdaderas de Él y lo que podemos entender y reproducir en nuestro lenguaje. Algunos teólogos se han preocupado por el número de los atributos de Dios y han llegado a distintas conclusiones. Unos han insistido en que son 7, pero un himnólogo cantó al Dios de los 1000 atributos. No creo que podamos enumerarlos, ni que debamos intentar hacerlo. Para el conocimiento y la adoración, el número no es importante. Sí es importante saber el mayor número posible y hacer de los mismos el objeto de nuestra meditación. El atributo, tal como lo hemos definido, es un concepto mental, es una respuesta intelectual a la autorrevelación de Dios. El atributo no es solo algo verdadero de Dios, es también algo que nosotros los creyentes podemos concebir como verdadero de Dios. Es una respuesta a una pregunta, la pregunta que hacemos a la palabra de Dios sobre cómo será la naturaleza de Dios. Si podemos afirmar que Dios es de cierta naturaleza, ¿cómo nos afecta esto? ¿Cómo esperamos que Dios actúe hacia nosotros y hacia todo el resto de la creación? Estas preguntas no nacen de una curiosidad académica en busca de erudición. Son más bien preguntas que tocan al meollo del espíritu humano, cuyas respuestas dejan huella en la personalidad y en todas las actividades humanas. Además, estas respuestas tendrán gran efecto en la manera en que nos relacionamos con Dios, así como en el culto o el servicio de cada día. Ellas regularán nuestra vida familiar y nuestra conducta en el campo de los negocios. El conocimiento de Dios el
conocimiento de cómo es Dios y cómo actúa determinará nuestra actitud. El conocimiento de cómo es Dios y cómo actúa determinará nuestra actitud para acercarnos a Él y nos permitirá disfrutar de su presencia en cada aspecto de nuestras vidas. El Dios nuestro no es un Dios en abstracto o en lo general, es por lo contrario, Dios específica y particularmente real. Las escrituras jamás hablan de su naturaleza en abstracto, hablan siempre de un Dios concretamente conocido por sus atributos. Por medio de esto sabemos verdades concretas acerca de Dios. Estas verdades concretas son pruebas de que Dios no lo es en general, sino como es. No lo es en general, sino que es como es, diferente de todo lo demás que se pudiera llamar Dios. Y este Dios, conocido por los atributos que podemos afirmar acerca de su ser, entra en relación personal con su pueblo. Esto es importante porque no se puede entrar en relación personal con una abstracción. O Dios es real, se conoce por medio de sus atributos. O no podemos adorarlo ni rendirle culto. No podemos confiar en su misericordia si no tenemos noción de que ésta nace de sus atributos, ni podemos disfrutar de su amor si no podemos afirmar con certeza que Dios es amor. No podemos darle gracias por su sabiduría o su poder si no sabemos nada de estos atributos. No podemos entender nuestra salvación si no sabemos de su justicia y de su gracia. Tendríamos serias preocupaciones sobre el porvenir si no pudiéramos afirmar la eternidad de Dios. Solo porque Dios nos comunica información acerca de sí mismo, tal como los profetas y los apóstoles afirman. Tenemos una base confiable para aumentar nuestra fe con la exposición de sus atributos y entrar en relación personal con Él y en el culto y la adoración. Cuando hablamos de las virtudes divinas, no importa mucho si las llamamos atributos o perfecciones. Hay teólogos que prefieren el término perfecciones. El vocablo perfecciones en relación con lo que podemos postular como verdadero acerca de Dios hace resaltar un aspecto importante de lo que afirmamos. Las virtudes de Dios no son limitadas ni incompletas o fallidas. Sin embargo, al tiempo que afirmamos que todos los atributos de Dios son perfecciones, preferimos el término atributo porque él mismo pone en énfasis en el hecho de que al afirmarlo estamos diciendo algo concreto y verdadero sobre Dios. De tal manera pertenecen estos atributos al ser de Dios que sin ellos la esencia divina sería un hombre hueco, vacío de realidad y sentido, y sin su manifestación en los atributos nos resultaría imposible conocer el ser de Dios. Cualquier intento de enumerar y clasificar los atributos de Dios tendría que cumplir dos requisitos. En primer lugar, tiene que reconocer la independencia de Dios del mundo creado. Dios es de ninguna manera depende de su creación ni es parte de ella. La afirmación que hacemos de Dios tendrá que mostrar que el atributo no es simplemente una característica humana escrita con mayúscula y que Dios no es tampoco un caso particular del ser en general. En segundo lugar, nuestro intento de enumerar o clasificar los atributos de Dios tiene que mostrar la relación de Dios con su creación de tal manera que haga accesibles estas verdades a la experiencia humana y asegure que nuestro conocimiento de Dios corresponde a cómo Él realmente es. Estos dos requisitos, lejos de ser contradictorios, son complementarios. Adri, si quieres para ahí, por favor. Okay. Bueno, ¿algo que decir hasta ahí de alguien? Me nace una pregunta. Pues cuando la palabra de Dios nos incita a alabar siempre, pues también en acción de gracias, ¿no? Hay diferentes clases de alabanzas que se elevan al cielo.
y diferente me refiero al estado de la persona. Ahora, la pregunta que yo tengo es, o sea, yo tengo que adorar sin un propósito básico, o sea, sin siquiera saber, ejemplo, yo sé que yo adoro porque Él es mi creador, mi todo, pero pues yo puedo adorar sin conocer ese propósito o simplemente es algo más que alguien hace. Sin conocer cuál propósito, me perdí. O sea, me refiero a en la vida de un cristiano. Lo que pasa es que en esto hemos debatido harto muchas veces con muchas personas sobre el término de la adoración, ¿no? Y lo que evoca la adoración en el ser humano, que literal es lo que estamos hablando en la creación, ¿no? Que es nuestro propósito de creación, ese es nuestro propósito, adorar a Dios. Entonces, mi pregunta es esta, si yo no conozco mi propósito, ¿igual puedo adorar a Dios? Yo creo que más que conocer tu propósito es conocer a quién adoras, ¿sí? Porque mira cómo a lo largo que leemos el libro vamos desglosando o se va entendiendo un poco más por qué es importante conocerlo, ¿sí? Entonces, fíjate el ejemplo que daban ahorita de los novios. Entonces, yo adoro, o bueno, exalto a mi esposo porque tiene una cara increíble, porque tan lindo, porque sus dreadlocks, porque yo lo conozco y en esencia me parece increíble, ¿sí? Entonces, yo por eso ayer, que era nuestro aniversario, yo le dije que feliz aniversario, que nos queda. Yo le dije, ¿sabes qué? Pese a todo, te volvería a decir que sí. Entonces me dijo, sí, pese a que soy tan loco y tan corrido y te salgo con tantas cosas. Y yo lo miré y le dije, sí. Entonces yo después, mientras me bañaba, pensé y dije, ¿por qué le diría que sí? Si a veces digo, ay, estoy tan mamada, creo que mandarlo para la porra, que me desespera, que... Entonces yo dije, porque es muy buen esposo. Pero ¿qué me permite saber que es un buen esposo? Pues todos los 13 años que he vivido con él y que lo he podido conocer, ¿sí? Entonces eso me hace exaltarlo, pese a que a veces digan, ¡ay, qué pereza ese Saulo! Que otros digan, no, yo con Saulo no viviría o yo a Saulo no me lo aguantaría, ¿sí? Pero como yo lo conozco, no solamente sé, en el caso de él, las cosas malas. Entonces, más que el propósito, como porque digamos que lo que exponía ahorita Laura, la creación entera tiene que alabarle. Lo que pasa es que nosotros voluntariamente los seres humanos sí tenemos el razonamiento o la capacidad para decidir, pero la planta no entiende el propósito y adora a su creador, ¿sí? Entonces es conocer para saber por qué le adoro. Creería yo que es más eso, pero no sé si alguien tenga otra opinión o si más bien digamos que te respondía lo que estabas diciendo. No sé si alguna otra quiere hablar. Pues yo creo que el de la pregunta que hacen y en nuestro propósito, pues yo creo que nuestro propósito lo vamos aprendiendo a ver cuando adoremos al Señor. O sea, cuando empezamos a adorarle por lo que Él es y esa adoración empieza a alimentar nuestra relación con Él, ya él va a ser el encargado de hacernos ver de hacernos ver cuál es nuestro propósito y qué es lo que Él tiene planeado para nosotros. Pero pues creo que inicialmente esa adoración tiene que venir mm, como desinteresada, o sea, como solo enfocada en Él, como solo lo quiero adorar porque Él es, punto, o sea, porque mi vida no sería sin Él, porque Él me creó, porque tiene control de todo, o sea, Él es, no hay nada que tenga yo para decir frente a eso. Y creo que en el camino, en el recorrido, en la relación, en el estar juntos, es que Dios se va a ir encargando de mostrarnos su propósito, sus planes, va a enamorarnos cada día más para que lo adoremos cada vez más y hasta que se vuelva una relación ya hasta la eternidad. No sé si eso es a lo que se refería antes. Andy. Bueno, estaba buscando un versículo bíblico, pues que no me acuerdo bien y como dice mi esposo, no me gusta hablar casi de los versículos cuando no los recuerdo al pie de la letra para ser más segura y también
hablar conforme a la Biblia y no conforme a lo que se me venga a mi cabeza. Pero pues lo que tú dices, yo estoy 100% de acuerdo, porque por lo menos de donde yo vengo, se solía decir que usted súbase y adore lo que se le vaya viniendo. Y pues a mí no me parece que la adoración sea así. A mí me parece que, a mí, Andrea Lozano, me parece que la adoración es mucho más fluida y no solamente hablo de cuando se canta, porque pues cantar hablamos de que es un tema más secundario, y adorar más de los hechos y las acciones. Entonces yo no voy a hacer una acción que adore si yo no tengo el conocimiento de a qué estoy adorando. Entonces sí, estoy de acuerdo con ustedes, también estoy plenamente de acuerdo que es necesario conocerle y saber de él para poderle adorar con conciencia y con el dominio propio y también con el libre albedrío, que es donde yo lo someto a adorar a Dios. Entonces es agradable y perfecta mi adoración delante de Él, ¿no? Pero pues pensé que lo pensaban diferente, así como chocaba yo en el otro lado, yo dije, no, aquí va a pasar Ella, lo mismo. ella dijo, aquí voy a ver si de verdad yo choco, si me voy o permanezco. Voy a hacer verdad. No, mentiras, no, pero pues me parece muy interesante lo que dice el libro ahí, porque de verdad, yo no puedo amar algo que no conozco, yo no puedo adorar algo Total. que no conozco, entonces es Y lo que importante. decía aquí, o sea, que lo que yo que lo que yo considero que conozco, eso debe ser verdad. ¿Y cómo verifico que es verdad? Pues en su palabra, ¿sí? Vuelvo al ejemplo que ponía, entonces me encantan tus ojos azules. No, pero espera, no son azules, son cafés. Ah, Exacto. sí, Y lo que sí, hablábamos en las entonces, historias, de inclusive las oraciones, si yo no sé cómo orar, pues vaya a la Biblia y allá le enseñan, pero no es como usted exacto, único que se le venga a la cabeza, porque pues no. Bien, bien, sí, gracias. listo. Entonces, si quieres, Chelita, me ayudas a leer ya esta página y media que queda para que terminemos, porfa. Está bien. Espérate, lo No te giro. duermas, no, todavía no. ¿Sabes una cosa? No, no te voy a decir. ¿En dónde me resaltaste? Dime, ¿sabes una cosa? Dímela ya. No, mentiras, no, pues de verdad yo ya le iba a dar salir. Es que mañana madruga, pero la voy a leer. Tranquila, yo sabía, por eso te dije. Pero son solo 5 minutos, tranquila, amiga. Listones. Listones dice, tal como hemos afirmado, el número exacto de los atributos de Dios, el número exacto de los atributos no es importante. Si nos fijamos un número como límite de lo que podemos afirmar a base de la autorrevelación de Dios registrada en la Biblia, y si no decimos que por, espérate un momentico, que es que está muy chiquitico para mí, aquí, que ya la agrandé. Ok, y si no decimos que por no saberlos de los 4.367 atributos, conociendo solamente 12, no conocemos a Dios, el número es relativo a las clasificaciones que usemos. Lo que es de más importancia para nosotros es la manera de clasificarlos, pues la clasificación en sí afectará no solamente el número de atributos, sino también la manera de entenderlos. Ha habido muchos intentos de clasificarlos espérate. Ha habido, ha habido muchos intentos de clasificar los atributos de Dios. La clasificación, uy, la clasificación misma ya es una afirmación relativa a los atributos y, por ello, una afirmación sobre Dios. Casi todos los intentos tienen algún valor, con la excepción de un método que ha encontrado favor en varias épocas de la historia de la Iglesia, especialmente en la escolástica de la Edad Media. Este método clasifica los atributos entre positivos y negativos. A primera vista parece útil debido a que Dios no es hombre, pero hemos de recordar que el hecho en sí de no ser hombre no lo convierte en Dios. Dividir la naturaleza de Dios entre lo que es conocido y lo que no es tiene el efecto de hacer que ser desconocido sea un atributo de Dios. Tenemos que recordar que los atributos son intentos nuestros de reproducir las características de Dios reveladas en la Biblia.
Ay, hijo más chica. Bueno, por eso son parciales. Ninguno de ellos revela toda la verdad de Dios. Los atributos forman entre sí una unidad de conocimiento. Por ejemplo, la justicia de Dios es sabia y su sabiduría es justa, al tiempo que su justicia y su sabiduría son eternas, etc. Ningún atributo es absoluto en el sentido de no estar relacionado con nosotros. Ok. Listo. Esto hace que el intento de clasificar los atributos entre intelectuales y morales, por ejemplo, no sirva, aunque sí nos da alguna información sobre ellos. Ha habido otras clasificaciones que ayudan al entendimiento, pero que no perciben correctamente la unidad de todos los atributos. Lo mismo podemos decir de la clasificación que los separa entre ónticos, que es Dios, uno, espiritual, infinito. Operativos, que hace Dios, piensa, puede, quiere, etc. Y morales, cómo obra Dios, con bondad, santidad, justicia, etc. Lo que se afirma de Dios dentro de esta clasificación no está necesariamente equivocado, pero no trata con justicia la interrelación de los atributos. Otra clasificación casi igual es aquella entre atributos metafísicos de su ser, psicológicos de su intimidad y éticos de su conducta. La clasificación que se ha empleado en la Iglesia, por lo menos desde el tiempo de la Reforma del siglo XIV, 16, es la que se refiere a los atributos como comunicables e incomunicables. Los incomunicables son las afirmaciones que podemos hacer solamente de Dios, los atributos que nunca caracterizan a la humanidad. Los comunicables son aquellos que se pueden aplicar también con relación al ser humano como eco o reflejo de tales virtudes de Dios. Él, por así decirlo, comparte con el ser humano, hecho a su imagen y semejanza, algunas características. En esto, en parte, consiste la imagen de Dios en el hombre. Ok. Listo, dale, sube. Yo voy bajando aquí. En la lección siguiente haremos una breve exposición de cada una de las características que llamamos atributos. Por ahora, haremos solamente una lista de ellos. Los incomunicables son la seidad o independencia de Dios, su autoexistencia, la inmutabilidad, la infinitud de Dios, la simplicidad de Dios. Los comunicables son conocimiento, sabiduría, bondad, amor, gracia, misericordia, longanimidad, santidad, justicia, veracidad y soberanía. Si sabemos lo que la Biblia quiere manifestar con estos atributos, tendremos un conocimiento concreto del Dios que adoramos. Muchas gracias, amiga. Ahí tenemos harto que conocer del Señor. Y pues esta parte también es interesante porque habla como de la relación que tienen los atributos, ¿sí? Poniendo el ejemplo de la justicia que es sabia y que la justicia y la sabiduría son eternas, entonces que no se pueden desligar. O sea que sí toca conocer a Dios en su plenitud o en su totalidad. Y pues eso de los atributos comunicables e incomunicables está interesante. Entonces, pues nada, creo que como les decía, debemos conocer bastante más del Señor, pues para así poder adorar en espíritu y en verdad, no de alguien que me contaron, sino de alguien a quien conozco y hace parte de mí. Eso sería más interesante. Entonces, no sé si alguien quiera aportar algo o si oramos ya. ¿No? ¿Todo ok? Bueno, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos crecer juntas, como hemos denominado este espacio.
Gracias porque has puesto interés en las chicas que hoy se conectaron por conocerte, porque podían estar descansando, pero han obligado a su carne para que se interese por las cosas que provienen de ti, Señor. Y hoy hemos aprendido algo muy bonito, es cómo debemos enfocarnos en conocerte para saber a quién debemos adorar. Gracias te damos por revelarte a nosotras, porque si no te revelases a nosotras, Señor, no tendríamos cómo conocerte y no tendríamos cómo halagar la inmensidad de cosas que tienes, Señor. Hoy yo te pido que bendigas a cada mujer que se conectó, que tú trabajes en cada corazón, Señor. Tú nos creaste a nosotras en algunos momentos tan complejas que en ocasiones ni nosotras nos entendemos, Señor. Pido que avives nuestros corazones, que nos des más motivos para agradecer, más motivos para sonreír, más motivos para ser descomplicadas y centrarnos, Señor, solamente en la grandeza de tu infinito amor y de tu infinito poder sobre nosotras. Pido que fortalezcas cada corazón, que aquella que está desanimada la alientes, que aquella que no quiere, Señor, continuar, le des motivos para sonreír, Señor, le recuerdes las razones para continuar, Señor, esta batalla, porque tú nos dijiste en tu palabra que tendríamos aflicciones, pero que tú has vencido, Señor. Entonces, eso es un motivo para que pese a las dificultades podamos agradecer, levantarnos, sacudirnos y continuar. Pido por el empleo de aquellas que lo necesitan, por paz y tranquilidad para aquellas que también lo requieren, por amor propio, Señor, por, bueno, tantas cosas que necesitamos, Señor. Como dice una amiga, sé propicio, Señor, por favor, a nuestras oraciones, a nuestras necesidades. Quita los caprichos de nosotras, Señor, y que nosotras podamos ser mujeres conforme a tu palabra, Señor, que podamos ser de testimonio en nuestra casa, para nuestros esposos, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para quienes nos vean, Señor, que podamos ser testimonio, que tu palabra sea evidente en nuestras vidas, Señor, y que este no sea un tiempo más, sino que sea un tiempo para aprender, pero también para guardar y atesorar tu palabra en nuestro corazón, que podamos meditar en ella, Señor, que podamos, cuando estemos tristes, recordar, Señor, lo que estudiamos juntas o tal vez lo que en algún momento leímos y que a través de eso podamos decirle no a las mentiras del enemigo y poder levantarnos en victoria conforme, Señor, a lo que tú nos enseñas. Te pido que bendigas a Aldo y a Nana, Señor, que ellos puedan seguir descansando, que los traigas con bien cuando regresen a su casa, por todas las chicas que no se conectaron, Señor. Bendice sus hogares, sus casas, sus trabajos, Señor. Que esta semana de actividades que está culminando, Señor, la ponemos en tus manos y que todo salga conforme, Señor, a tu propósito. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Y hoy también quiero orar por Ángela, Señor, aunque no es una amiga íntima, es simplemente una conocida. Ponemos delante de ti su enfermedad, lo que ella está viviendo, el descontrol que su organismo está presentando, Señor. La pongo allá en tus manos, a su esposo, a su hijo, a sus papás. Pido que los alientes, que los enseñes a ellos a creer en ti, que la enseñes a ella también a creer en ti, Señor, y que su fe, Señor, siga aumentando, que ella te conozca, que ella te adore, que ella te exalte, Señor, pese a este momento tan difícil que vive, Señor. Dale fuerzas a su esposo, Señor, sabiduría para guiar su casa, su hijo, para apoyar a su esposa en este tiempo y apareja cualquier cosa que ella necesite, Señor, es tu hija.
Tú la creaste, tú tienes un propósito para ella. Y hoy los medios, la internet me permite conocer esta historia, Señor. Todo lo que puedo hacer es orar y suplicarte a ti, el Dios de la vida, Señor, el Dios que la creó, el Dios que la diseñó, con todo lo que ella está viviendo, Señor. Reconfórtala, aliéntala, apacigua su dolor y permítele a ella descansar en ti, Señor, y entender tu propósito cualquiera que sea. Creemos en el Dios que sana, pero también creemos en el Dios que tiene todo bajo control, aun cuando las respuestas no son las que quisiéramos esperar. Trae esperanza, fe, aliento, Señor, a su familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicas, que descansen, me alegra verlas. Los que tienen que trabajar mañana, ánimo, muchachas. Y Chao, un abrazo chicas. para todas. Chao, amigas. Chao. Descansen, Adiós, chicas, buenas noches, gracias. Que descansen, queridas. Chao, amiguitas, Dios las bendiga. Chao, André, gracias a todas. Chao, Sí, gracias. Anita, chao a todas. Un abrazo. Que descansen.